El precedente judicial en Colombia y la visión de Michel Tarufo. Mi nombre es Ángel Lorena Forero Malagón, estudiante de la especialización en Derecho Administrativo y Constitucional de la Universidad Católica de Colombia. El día de hoy, como alguno de los temas tratados en la materia de jurisprudencia en lo contencioso administrativo, hablaremos sobre un tema fundamental en el derecho, el precedente judicial, en donde haremos una serie de cuestionamientos sobre qué es, cómo funciona en Colombia y qué tiene que ver con las ideas del reconocido jurista italiano Michel Tarufo. Iniciamos con que en sistemas como el de Estados Unidos o Inglaterra el precedente es la base del derecho, pero en países como Colombia de tradición civil law, donde prima la ley escrita, el concepto ha venido evolucionando. ¿Pero qué es el precedente judicial? El precedente judicial es una decisión judicial que sienta una regla o un principio que debe ser seguido en casos futuros similares. Se compone de la decisión, la parte resolutiva de la sentencia, la ratio decidendi como la razón fundamental de la decisión y la obiter dicta, comentarios o reflexiones accesorias que no son vinculantes. Decimos que en el common law el precedente es obligatorio, en el civil law como el colombiano tradicionalmente no lo era, pero esto está cambiando. A partir de la teoría de Michel Tarufo, un gran teórico del derecho procesal, sostiene que el precedente no es exclusivo del common law, incluso afirma que en muchos sistemas del civil law se ha malinterpretado su naturaleza. Para Tarufo, el precedente no es creado por el juez que dicta la sentencia, sino por el juez que la usa para resolver un caso similar, es decir, el segundo juez es quien realmente le da el valor del precedente judicial. Además, Tarufo distingue varios grados de esa eficacia del precedente, desde el más débil hasta el más fuerte. Colombia se ubica en el nivel en el que se llama vinculante. Quiere decir que el juez debe seguirlo a menos que lo justifique razonadamente. El precedente en Colombia, a través del artículo 230 de la Constitución, establece que los jueces están sometidos al imperio de la ley y que la jurisprudencia es solo un criterio auxiliar. Sin embargo, la Corte Constitucional ha dado un giro interpretativo mediante lo que se conoce como la mutación constitucional. Pero en este punto nos preguntamos, ¿qué es la mutación constitucional? La mutación constitucional es un proceso a través del cual cambia el sentido o el alcance de una norma constitucional sin que se modifique formalmente su texto. Es decir, que la letra de la Constitución sigue igual, pero su interpretación y aplicación se transforma. Este cambio se produce principalmente a través de ¿qué? De las interpretaciones judiciales, especialmente las que dan las altas cortes, de las prácticas institucionales reiteradas y de la evolución de la realidad social y de los valores. No es una reforma como tal a la Constitución que requiere trámites legislativos complejos, sino es una evolución silenciosa del significativo de dicha Constitución. La mutación constitucional del artículo 230 dice textualmente que los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley, que la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. Pero esto es una interpretación tradicional literaria. La ley, en sentido formal, es la única fuente vinculante. La jurisprudencia, incluyendo la de la Corte Constitucional, era apenas un criterio auxiliar, es decir, es una guía persuasiva, pero no obligatoria. Pero ¿cómo operó la mutación? A través de la Corte Constitucional, en una serie de sentencias como la C-836 del 2001 y la SU-047 del 99, entre otras, reinterpretó radicalmente este artículo. Nos basamos en la reinterpretación del imperio de la ley. La Corte argumentó que el concepto ley en el artículo 230 no se limita a la ley formal escrita por el Congreso. Esto incluye todo el bloque de constitucionalidad y lo más importante, la propia Constitución. La Constitución como norma jurídica aplicable, como la Corte es la máxima intérprete de dicha Constitución, sus sentencias definen el contenido y el alcance que existe en la norma suprema. Por lo tanto, la ratio decidendi, la razón de ser de sus fallos se integra a la Constitución y se convierte en parte de ese imperio de la ley al que deben someterse los jueces.
Hablamos de que la jurisprudencia deja de ser un criterio auxiliar, aunque el texto dice que la jurisprudencia textualmente es auxiliar, la Corte mutó este concepto, en lo que estableció que cuando una sentencia suya fija el significado de una norma constitucional para resolver un caso concreto, esta interpretación se vuelve vinculante para todos los jueces y autoridades en casos fugitivos análogos. Dejó de ser una simple guía y se convirtió en un precedente obligatorio. Para el resultado de la mutación, entendemos que es un texto sin cambio. El artículo 230 todavía dice exactamente lo mismo. Hubo un significado transformado. Su aplicación práctica es completamente distinta. En Colombia, hoy en día, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, especialmente la ratio decidendi de sus sentencias, tiene una fuerza vinculante y los jueces están obligados a seguirla, so pena de tener que justificar exhaustivamente por qué se apartan de ella. Este es el claro ejemplo de cómo la mutación constitucional impulsada por la Corte Constitucional a través de su poder de interpretación introdujo la doctrina del precedente judicial vinculante en el sistema jurídico colombiano, tradicionalmente del civil law, acercándolo a mecanismos propios del common law y encontrando un sistema mixto entre ambos. A través de las sentencias C836 del 2001 y la SU 047 del 99, entre otras, la Corte estableció que la ratio decidendi de sus decisiones sí es vinculante para los jueces inferiores y tanto para las autoridades administrativas. Es decir, aunque la ley sigue siendo la fuente principal, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ya no es auxiliar, es obligatoria cuando fijan un precedente. Encontramos que existen dimensiones del precedente en Colombia. Tarufo habla de dos dimensiones, la dimensión vertical y la dimensión horizontal. En cuanto a la dimensión vertical, encontramos cuando un juez inferior sigue la jurisprudencia de un tribunal superior. En cuanto a la horizontal, cuando un juez sigue sus propias decisiones anteriores a las de los tribunales del mismo nivel. En Colombia se dice que el vertical es el más fuerte, especialmente proveniente de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. Además, con la Ley 1437 del 2011 se positivizó el precedente judicial en materia administrativa. Esto quiere decir que se hubo una obligación a las autoridades a seguir las sentencias de unificación. En resumen, podemos decir que Colombia ha adoptado gradualmente la doctrina del precedente judicial vinculante, alejándose de la tradición pura del civil law y acercándose a un modelo mixto. La influencia de teóricos como Michel Tarufo es clara. El precedente no es solo una herramienta de los sistemas anglosajones, sino también es un mecanismo necesario para garantizar igualdad, seguridad jurídica y coherencia en la aplicación del derecho. Muchas gracias.